que les ofreció unos mapas que sintetizan el carácter utópico del proyecto, basado en la fundación, oigan esto, de 150 ciudades granja para una población de 100.000 colonos de origen europeo dedicados al cultivo del cacao y del tabaco, el levantamiento de 1,5 millones de cabezas de ganado para la producción de carne de conserva y la construcción del canal. Otra vez el canal. Pues esto quiere decir lo que les enuncié al principio, que hay vivencias, factores que van ensamblando, juntando, piezas que van juntando la nacionalidad. Y entre esas piezas está la ilustración, el movimiento de la ilustración. Para los que no estuvieron en la ocasión anterior, les digo una palabrita sobre la ilustración. Desde la antigüedad, desde los presocráticos, siglos antes de la llegada de Cristo, desde esa época los gobernantes invocaban la asistencia de los dioses para gobernar. En la Odisea y en la Ilíada de Homero, la Ilíada es la guerra de Troya y la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca, su isla de origen, un bello poema de Cavafis que traduje del griego, el regreso a Ítaca. Y entonces siempre, antes de cualesquiera menesteres, de cualesquiera actividades, invocaban a los dioses del Olimpo, y las guerras se convertían en finalmente guerras entre dioses, y se derrotaban unos dioses a otros dioses. Y en la época cristiana lo mismo. Llegó el cristianismo y los gobernantes cristianos invocaban a los dioses antes de tomar alguna decisión. En la catedral gótica de Aquisgrán en Arimania, llega uno a la catedral gótica y encima, en el coro, hay una silla de piedra también gótica. Ya recuerdan el gótico cómo es, ¿no? Como incienso que sube, el románico, el barroco, como mi letra, que es muy barroca, medio afeminada. Una gótica aquí, otra gótica aquí, una aquí, el barroco. Pues una silla gótica. Y cuenta la historia que el emperador Carlomagno, de regreso de sus triunfantes batallas, llegaba a la catedral de Aquisgrán, subía al coro, se arrodillaba en esa silla gótica e invocaba al Espíritu Santo para que bajara el Espíritu Santo y lo iluminara, a fin de expedir las leyes, que por tanto eran leyes de Dios, para él regresar a sus batallas. Y cuenta la historia que el Espíritu Santo bajaba y lo iluminaba y él se iba a sus batallas. Entonces, en toda la historia de la humanidad, de una u otra manera los gobernantes apelan a asistencia exógena, por fuera de ellos. Y esto ocurría hasta cuando en Escocia, al norte de Inglaterra, aparecieron por allá en el siglo XV unos filósofos, Hobbes, Hume, Locke, entre otros, Stuart Mill, Jeremiah Bentham, que dijeron, no, ¿por qué tenemos que apelar a los dioses si nosotros somos capaces de resolver los asuntos de nuestros países por nosotros mismos? Nosotros tenemos elementos suficientes en las potencialidades que tenemos como seres humanos, decían esos filósofos escoceses. Ahí está la capacidad de resolver los asuntos, no los asuntos del espíritu, los asuntos de cada día, o sea, de las naciones, de los países, de los gobiernos. ¿Y qué es lo que tenemos que nos ayuda a eso?
pues tenemos la razón. Ahí surgió el racionalismo, la apoteosis de la razón. La razón le ayuda al ser humano para resolver los problemas que tienen que ver con su diario existir. Y unos años después en Alemania aparecieron dos filósofos llamados Kant y Hegel, que sostenían lo mismo. Eso también se llamó el iluminismo o la ilustración. Eran unos ilustrados. Y adiós a los dioses. Los dioses siguieron existiendo para efectos espirituales, no para los efectos del gobierno. Eso se llamó la ilustración. Esa ilustración llegó a Francia con un grupo de pensadores que se llamaban los enciclopedistas, porque estaban haciendo una enciclopedia de todo el pensamiento, y entre ellos estaban Voltaire, Rousseau, sabios por antonomasia, y fueron a pasar esas ideas a España, pero no podían pasar porque estaban las montañas de los Pirineos y porque había en España unos reyes cristianos que no dejaban pasar las ideas. Decían, eso aquí no, aquí la divinidad, esa es la que nos ilumina a nosotros. Sin embargo, oigan esto, ¿quién levanta muros a las ideas? ¿Quién? ¿Dónde? Por ahí se filtran las ideas. Pueden que con esos muros detengan movimientos, pero no las ideas. Se filtran por las rendijas, se van colando, pasan tamices y filtros. Pues así llegaron esas ideas a España. Y en España las recibieron dos pensadores, Feijoo y Jovellanos. Y de esos dos pensadores aprendió don José Celestino Mutis las ideas de la Ilustración. Y don José Celestino Mutis viajó al territorio de la Nueva Granada. Llegó en octubre de 1760, llegó a Cartagena. Le hicieron muchas fiestas aquí. Llegó como médico de un virrey que estaba muerto de las ganas de venir a estos territorios, porque había leído ya el Quijote, y en el Quijote Cervantes narra todo lo que estaba ocurriendo por aquí con un poquito de adobo, como un escritor que cita a García Márquez en su libro en su discurso para recibir el premio Nobel en Estocolmo, un tal Pigafetta, que habla de los monstruos que había en América, de las mujeres que en el Amazonas se cortaban los pechos con el objeto de disparar mejor las flechas, y con seres de varias cabezas. Y entonces ese virrey se venía atraído por aquello, pero muerto del susto. Entonces contrató a un médico que era Mutis. Llegó Mutis con las ideas de la Ilustración, y esas ideas lo iluminaron a él, que las enseñó en la Universidad del Rosario en Bogotá y en el Colegio de San Bartolomé. Y ahí, en él, aprendió la generación de la independencia. Todos los jóvenes próceres de la independencia, Nariño, Sea, Don Lino de Pombo, sí. Y ellos fueron los que fueron expandiendo esas ideas que les enseñaban que no tenían por qué apelar a divinidades, sino que en la razón que tenían en su mente estaban los elementos para gobernarse. En la charla anterior, ¿se me fue la mano? Tal vez sí. Vamos a terminar, para que me pregunten. Vayan preparando preguntas, pero que sean facilitas. En 1808, el grito de independencia fue el 20 de julio de 1810, 2 años antes. Napoleón, que reinaba en Francia, invadió el territorio de España, y lo invadió por el norte,
Primero, por el norte es el País Vasco, la montaña, Asturias, Galicia, porque en Portugal había un ejército de ingleses y la pelea de Napoleón Bonaparte era con los ingleses, antes que nada. Entonces invadió el territorio español y derivó hacia Madrid. Y en Madrid, en el Museo del Prado, hay un cuadro muy bello de Goya. Búsquenlo en internet. Se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. Y aparece un hombre con una camisa blanca así. Le están disparando las tropas napoleónicas. Es un cuadro emblemático de la pintura universal de todos los tiempos, por la perfección de la expresión de los que están siendo fusilados y de los que disparan. Pues Napoleón llegó hasta Madrid. Destituyeron a Fernando VII, que era el rey. Lo mandaron a un pueblo de Francia, a Bayona, y lo tuvieron preso. Y Napoleón nombró rey de España a su hermano, José Bonaparte, a quien llamaba el humor español Pepe Botellas, José y Bonaparte, porque le gustaba mucho el trago, el vino. Entonces vivía borrachito, lo pusieron Pepe Botellas. Y ahí empezó muy rápidamente después, con los atropellos de los franceses, empezó la recuperación de España. Y la recuperación de España fue que formaron juntas de gobierno en todas partes para acorralar a los franceses. Les contaba el otro día el cuento de un ejército contra los franceses en Asturias, en las montañas de Asturias, que iba por aquí, los franceses iban en sus carrocerías. Y cuando pasaban, empezaban a lloverles piedras de arriba, de encima de ellos, un ejército de campesinos. Resultó que era uno solo, Juan García, alias el Empecinado, que por las noches se iba y cogía pedruscos y apenas pasaban los franceses por abajo, empezaba a tirar aquí, allí, allá. Y los franceses dicen, ¿qué ejército de arriba? Uno, Juan García, alias el Empecinado. Terminemos. Y entonces se reunieron en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, las Cortes, y dictaron una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que la expidieron el 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es la fiesta de San José. A San José el humor español lo llama Pepe. Entonces la Constitución que expidieron ese día de San Pepe la pusieron los españoles la Pepa, y así se llama. Y cuando se les ocurra hablar de cómo fueron echados los franceses, hablen de la Pepa. Y en España inmediatamente reaccionará todo el mundo de manera constructiva. Hoy les iba a hablar de, los españoles dicen que esa fue la primera constitución. No, fue como la segunda o la tercera, porque antes que esa, en Cartagena, se produjo la del 11 de noviembre de 1811. Y concomitantemente, en Bogotá, se produjo la Constitución de Cundinamarca, que la produjo la Asamblea, la presidió el Marqués de San Jorge, don Jorge Tadeo Lozano, que da el nombre a la Universidad Tadeo Lozano, cuya nueva rectora la posesionamos la semana pasada.